Iniciamos en este día la lectura del profeta Oseas. Y los profetas de Israel fueron y son representantes distinguidos de la creatividad y portadores de una autoridad carismática. Por eso se les dice los inspirados. Es indiscutible la fascinación que ejercen los profetas, porque tienen una experiencia particular de Dios por su llamado. Además, los profetas se sienten con libertad frente a las estructuras políticas y religiosas. Esto los convierte también en modelos para nuestro tiempo. Y uno de los profetas que nos deja una riqueza es el profeta Oseas. Probablemente, según leemos en el mismo testamento que nos dejó el profeta, probablemente el profeta vivió una infidelidad en su matrimonio. Y esta trágica experiencia matrimonial le sirvió a Oseas para comprender y expresar las relaciones entre Dios y su pueblo. Dios entonces es el marido e Israel es la esposa. Pero la esposa, en este caso dice el profeta, ha sido infiel. Israel ha sido infiel y le ha abandonado para irse con otros ídolos. Cuando Israel llegó a la tierra prometida, Israel era un pueblo dedicado al pastoreo, a cuidar ovejas. Pero cuando llegan a la tierra prometida, aprenden una nueva tarea, y es la tarea de la agricultura. Entonces Israel cae en la tentación de que no es Dios, no es Yahvé el que da la fertilidad a la tierra, sino que es Baal. Por eso se va con otros ídolos, es infiel con otro ídolo, y también con otros ídolos, con Asiria y Egipto, que hace alianza. Por eso cuando el profeta habla de los pecados del pueblo, los califica de adúltero, fornicación, prostitución. Y cuando habla del amor de Dios, lo concibe como un amor de un esposo apasionado por su esposa, un esposo capaz de perdonarlo todo y de volver a comenzar. También la idolatría a la que se refiere el texto que escuchamos en el profeta Oseas está marcada por el tinte político. Al profeta le tocó vivir en una época de grandes convulsiones, cuando estaba en juego la subsistencia del país, y los israelitas corren el peligro de buscar la salvación fuera de Dios. En las alianzas con Egipto y Asiria, que eran las grandes potencias militares del momento, que podían proporcionarle caballos, carros y soldados. Entonces, Asiria y Egipto dejan de ser realidades terrenas. A los ojos de Israel aparecen como nuevos dioses capaces de salvar. Y el pueblo se va tras ellos, olvidando a Yahvé. Nuevos dioses capaces de salvar. Y con ello contravienen el primer mandamiento. También hoy, creo que en la situación que vivimos, nosotros podemos caer en esta tentación de ver nuevos dioses que son capaces de salvarnos de esta pandemia, olvidando al Señor Jesús. Pero el mensaje del profeta Oseas tiene algo de desconcertante, creo, porque nuestra lógica religiosa normalmente sigue los siguientes pasos: pecado, conversión y perdón. Pecado, arrepentimiento y el perdón. Pero en el texto que escuchamos, en esta poesía del capítulo 2 de Oseas,
No parece, y no aparece en el texto, que Israel se haya arrepentido. Oseas entonces tiene esta gran novedad, que lo sitúa en un plano diferente y lo convierte precisamente en un precursor del Nuevo Testamento, porque invierte este orden. El orden, decíamos, pecado, conversión y perdón. El perdón de Dios antecede a la conversión. Dios perdona antes que el pueblo se convierta, aunque no se haya convertido. Y el apóstol San Pablo repite esta idea cuando escribe a los romanos: Dios nos ama. Y la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y lo mismo dice el Evangelio, lo mismo dice Juan en su primera carta. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados. Esto no significa que la conversión sea innecesaria, pero sí que se produce como respuesta del amor de Dios, no como condición previa al perdón, nos dice el profeta Oseas. Que nosotros también en este tiempo, como decíamos en la oración colecta, en este tiempo que necesitamos la alegría, podamos alcanzar este amor de Dios y sentir esa fidelidad de Él. Sentir que podemos volver a Dios en cualquier momento. Que el Señor Jesús nos conceda volver al amor de Dios, a sus brazos, a ese esposo que nos espera a nosotros. Amén.